Vamos a utilizar entonces esta máquina virtual de SIF utilizada en el curso de informática forense y voy a realizarles un ejemplo de cómo se utiliza Autopsy 2 para realizar este tipo de investigaciones digitales. Primero, es necesario ejecutar o iniciar Autopsy 2. Este se ejecuta en modo cliente-servidor, es decir, perdón, modo servidor. Es decir, un cliente se va a conectar hacia este servidor. La URL está aquí. Simplemente inicio mi navegador. Y me conecto. Ya tengo la interfaz, recuerden, es en HTML. Y a través de esta interfaz yo puedo interactuar con este framework o este navegador forense. Durante el desarrollo del taller, de los dos talleres, por favor, háganme las consultas pertinentes, preguntas, con todo gusto les voy a responder. Ello enriquece más el taller. Entonces, voy a crear un nuevo caso de la siguiente manera, new case. Voy a colocar el nombre del caso, una descripción, nombre del investigador, pueden haber varios investigadores. Hago clic en new case o nuevo caso. Noten aquí mensaje, se crea un directorio para el caso y un archivo de configuración del caso. Ahora me dice, se debe crear un host para este caso. Un caso puede tener varios hosts. Denomínese host a un dispositivo de almacenamiento o una computadora, en realidad debería definirse. Una computadora de escritorio, una laptop, un servidor, un dispositivo móvil, un iPhone, un smartphone, lo que fuese. ¿Sí? Un host, ese es el concepto. En este caso, nuestro caso, el caso bajo análisis, se suscita el siguiente escenario. Les explico ya en este momento. Se interviene una persona en la cual se sospecha está vendiendo drogas a estudiantes de colegios o centros educativos, ¿sí? Entonces, bueno, en Estados Unidos, high school. Entonces, esta persona se le intervino, se sospecha hace esta venta de drogas y se le capturó un disco flexible, ¿correcto? Entonces, este disco flexible se realizó la imagen forense y se nos entrega esta imagen forense para analizarlo y responder algunas preguntas. Entonces, nosotros vamos a realizar la investigación y nuestro propósito es corroborar si esta persona en verdad está involucrada en la venta de drogas y también en la comercialización. Bueno, como es un disco flexible, simplemente voy a agregar ese tipo de información. No es un host, no es una computadora, no se ha capturado una computadora, sino simplemente se ha capturado un disco flexible y se ha realizado una imagen forense de este disco flexible. La zona horaria, bueno, pertenece a la zona horaria en la cual se capturó el sistema. En este caso, el disco flexible, bueno, sería la zona horaria de donde estuvo ubicada la persona en el momento de la captura. Aquí también podemos definir nosotros un ajuste de adelanto, de atraso, es decir, si tenemos una hora base, podemos verificar esto con el sistema desde el cual se capturó la evidencia, si está adelantada algunos segundos o atrasada algunos segundos. Opcionalmente podemos utilizar bases de datos de hash. La importancia de la base de datos de hash permiten concentrarnos en evidencia o ítems de evidencia o en archivos relevantes para el caso y no invertir tiempo en archivos, por ejemplo, conocidos. Entonces tenemos una base de datos de hash, por ejemplo, de todos los archivos de un sistema Windows 7, por ejemplo, confiable. Entonces, con la ayuda de base de datos de hash podemos verificar si un archivo es confiable porque se incluye en la base de datos de hash. Entonces, no invertiríamos tiempo analizando un archivo el cual es inocuo o inofensivo para nuestro caso. Bueno, la configuración de la base de datos de hash se realiza mediante el archivo de configuración. Voy a añadir el host. Ya se creó el directorio para el host. Y ahora se ha creado un archivo de configuración. Ahora, cada host puede tener diversas imágenes. Les voy a mostrar aquí lo siguiente.
Veamos. En este directorio se crean los casos, ¿sí? Mi caso es este. El nombre del host del cual yo he detallado es ese. Y cada nombre de host tiene directorios donde se almacenan las imágenes, los logs, las salidas, los reportes, ¿sí? Entonces aquí me indica, la alerta, ya se creó el host, pero un host, por ejemplo, una laptop puede tener un disco duro interno, o se puede haber encontrado capturados CDs, DVDs, memorias USB o USB stick o memorias externas o discos duros externos. Y todas esas imágenes forenses van a pertenecer a ese host. Entonces aquí yo tengo la opción de añadir ya una imagen forense, un archivo de imagen. Mi imagen forense se encuentra en este caso en esta ruta. Perdón, en esta ruta, aquí está. El nombre de mi imagen forense es image. El tipo es, si ustedes han capturado o realizado la imagen forense de un disco o de solo una partición del disco. Lo voy a dejar en disco. El método de importación también es importante porque permite crear un enlace simbólico desde el repositorio donde residen todos los ítems de evidencia de autopsy o copiar toda la imagen forense hacia donde reside las imágenes forenses dentro de autopsy. O también lo pueden mover. Por cuestiones de optimización y bueno, en este caso no se trata de un caso el cual tiene imágenes forenses muy, muy extensas. Vamos a dejarlo con un enlace simbólico. Es decir, Autopsy guarda en un directorio todas las imágenes forenses y yo tengo la opción de copiar o mover toda la imagen forense desde la ubicación original hacia el directorio donde Autopsy las gestiona. Si yo hago un enlace simbólico, como en este caso, simplemente se va a crear un enlace simbólico hacia la imagen forense. Bueno, en este caso yo cuando he añadido la imagen forense de este disco flexible, bueno, un disco flexible se trata no como un disco, como una imagen de un disco, sino como una imagen de volumen, ¿correcto? Por lo tanto, yo debo de definir volume image. Hago clic en OK. Y ahora sí tengo ya añadida el ítem de esta evidencia. Los discos flexibles se definían como unidad A por defecto, el primer disco flexible. Ese va a ser mi punto de montaje. Tengo la opción de ignorar el hash o calcular o añadir un hash el cual haya yo obtenido. Lo voy a calcular. Y el tipo de sistema de archivos ya Autopsy a través de Desluski trata de identificar cuál es el sistema de archivos de esta imagen forense. FAT12 en este caso. Simplemente añado. Bueno, se ha calculado el MD5, ahí está. Y ya se añadió la imagen forense al caso. Verifico aquí en Image. Pueden ver un enlace simbólico dentro del directorio donde Autopsy gestiona las imágenes forenses hacia la ubicación donde, bueno, en este caso yo tengo la imagen forense en un disco donde tengo varias imágenes forenses de varios casos, ¿sí? Entonces simplemente crea un enlace simbólico a ese repositorio. Bien. Por favor, si tienen alguna consulta, me las va formulando. Entonces ya tengo añadido mi imagen forense, ya he creado mi caso, y ahora voy a hacer clic en Details. Cuando hago clic en Details, la información expuesta es de los detalles de la imagen, pero adicionalmente tengo la capacidad de hacer primero una extracción de cadenas de todo el volumen completo, ¿correcto? Entonces, extraigo las cadenas ASCII y Unicode desde el sistema de archivos. Esto hará la búsqueda de cadenas o de palabras claves, para ser más exactos, mucho más rápido, ¿sí? Voy a extraer cadenas ASCII y Unicode de todo el volumen.
Entonces simplemente hago extraer cadenas, extract strings. Como es una imagen forense de un disco flexible, es 1,5 MB, pues es muy rápido. Utilizo esta imagen forense para este tipo de demostraciones. Ahora, ya extraje las cadenas ASCII y Unicode desde el volumen completo. Ahora voy a extraer las sectores sin asignar. Y este concepto de sectores sin asignar es importante. Aquello lo cual está identificado en el sistema de archivos como espacio no utilizado por un archivo, es decir, si un archivo se elimina, esa zona donde residían los datos del archivo son sectores sin asignar, ¿correcto? Ahora, esos son sectores no asignados. Los sectores no asignados pueden ser reutilizados para almacenar otros archivos. Entonces, yo tengo la capacidad a través de esta herramienta de extraer estos sectores sin asignar o no asignar. Voy a hacer ese procedimiento entonces. Ya extraje los sectores sin asignar. Ahora voy a extraer las cadenas, tanto ASCII como Unicode, de esos sectores sin asignar. Extract strings nuevamente y ya extraje esta información. Entonces, he extraído cadenas ASCII y Unicode del volumen, de la parte del volumen, ¿sí? Y también extraje los sectores sin asignar. Y luego extraje cadenas ASCII y Unicode de esos sectores sin asignar. Entonces ya extraje toda la información en lo referente a cadenas para realizar búsquedas de palabras claves mucho más rápido o más rápido. ¿Dónde se almacenan estos archivos? Bueno, aquí también se pueden ver en... perdón, voy a hacerlo esto más arriba. Ahí. Entonces, en outputs, pueden, estos son los archivos donde se contienen las cadenas ASCII extraídas. Si yo visualizo uno de estos archivos, por ejemplo, el primero, en este primer archivo están añadidas las cadenas ASCII, ¿correcto? Del volumen. Ahora, pueden ver un número en la izquierda, en la columna izquierda, y este número es un offset. Y en el lado derecho, la cadena extraída. Se han extraído estas cadenas. Entonces, a partir de esto, cuando yo busque palabras claves, se buscará en este archivo, más no en la imagen forense original. Primero se buscará en este archivo y este archivo me referenciará luego, cuando yo le indique la herramienta, a la imagen forense directamente. Primero se busca en este archivo como un archivo índice, ¿sí? Y luego, ya cuando yo requiera hacer uso de tal vez extraer un conjunto de sectores, un grupo de sectores definido, ya directamente trabajaré con la imagen forense. Eso es mucho más óptimo. Utilizar esto para buscar palabras en lugar de estar buscando una y otra vez sobre la imagen forense directamente. Bueno, esta es una imagen de 1.5 megas. Apliquen esto contra una imagen de disco duro de 500 gigas y el procedimiento no será tan rápido. De hecho, no va a ser tan rápido como lo he hecho en este ejemplo. ¿Correcto? Entonces, realizado este procedimiento de búsquedas, de extracción de cadenas para acelerar las búsquedas, vamos a ir a File System. Cuando hago clic en File System o sistema de archivo, obtengo los detalles del sistema de archivo, detalles generales del sistema de archivos. El nombre OEM, el ID del volumen, la etiqueta del volumen, los sectores antes del sistema de archivos, lo reservado, la FAT0, la FAT1, bueno, es un FAT12, área de datos, directorio raíz, área de clúster, metainformación, ¿dónde está? Información de contenido del FAT, etc. Entonces, yo voy a ir aquí al análisis de archivos. Pueden ver ustedes esta interfaz. La interfaz aquí les muestra una columna derecha, la cual permite realizar ciertos tipos de búsquedas.
una interfaz central superior, un gestor de archivos, donde pueden visualizar el tipo de archivo, directorio, un archivo normal, fecha de escritura, columna fecha de escritura, fecha de acceso, fecha de creación, el tamaño, el user ID, el group ID y los metadatos, justamente aquella información la cual les estaba describiendo en los slides iniciales. Entonces vamos a iniciar nuestro análisis con cover page, con este archivo. Yo hago clic en cover page y visualizo en la parte intermedia información sobre este archivo, ¿sí? Y en la parte inferior visualizo el contenido del archivo. En este caso, bueno, está en ASCII por defecto, lo voy a mostrar en hexadecimal. Bien. Ahora, este cover page tiene una extensión JPG, C, según esto. Yo voy a dirigirme a meta, aquí, columna 8, los metadatos a nivel de sistema de archivos de este archivo. Y los metadatos me indican, bueno, es un archivo JPG, un archivo cuyo tamaño es este, 15.585 bytes, ¿correcto? Ahora, bueno, si se trata de un archivo JPG, en primera instancia tenemos un inconveniente. Voy a regresar aquí. Los JPG tienen un identificador. Bueno, la mayoría de archivos tienen un identificador en la parte inicial del archivo, el cual permite identificarlos. Y algunos archivos tienen un identificador final, es decir, un identificador donde inicia y un identificador donde finaliza. Y otros archivos tienen adicionalmente a esto estructuras internas. Si se tratase de un archivo JPG, los archivos JPG inician con un código hexadecimal FFD8, pero en este caso nosotros no vemos el FFD8, vemos otro tipo de código. Entonces aquí hay una inconsistencia. Voy a regresar a la columna para visualizar los metadatos. Entonces, aparte de el tema de no ser consistente, la cabecera del archivo, hay otra inconsistencia. Me dice, el tamaño es de 15.585 bytes. Y según la información aquí detallada, el archivo está almacenado en un sector. Ahora, cuando revisamos la información del sistema de archivos, hay una parte donde se les mostraba, aquí está, Image Details, ¿sí? El tamaño del sector. El tamaño del sector, bueno, debería estar acá, si es, acá está, ¿sí? El tamaño del sector es de 512, es decir, un sector tiene un tamaño de 512 bytes. Si según esta información, 15.585 bytes entran o ocupan, no, sí, está bien. 15.585 bytes entran en este único sector, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, no es posible. Entonces aquí hay algo también inconsistente, ya tenemos dos inconsistencias. Entonces, vamos a buscar archivos JPG dentro de toda esta imagen forense, de la siguiente manera. Vamos a utilizar Keyword Search. La opción Keyword Search es buscar palabras claves. Y una manera de encontrar archivos JPG es mediante esta cadena de texto, JFIF. Buscamos, bueno, podemos aplicar utilizando expresiones regulares, insensible a mayúsculas, etc. Y hemos encontrado un resultado en el sector 73. En el 73 tengo yo el FFD8, ahí lo pueden ver. ¿Correcto? Este es un identificador de aquí inicia un archivo JPG en el sector 73. Ahora bien, si damos por hecho este único archivo JPG es el mismo de este archivo, el cual se presenta esas inconsistencias, ¿cuántos sectores necesitaríamos para almacenar 15.585 bytes? Bueno, simplemente dividimos. Perdón, una calculadora.
entre 512 bytes. ¿Cuántos sectores necesitamos? 31. ¿Por qué no 30.4? Porque no pueden haber o no se pueden definir decimales o partes de sectores. Se asignan sectores completos. Entonces necesitamos 31 sectores para almacenar este archivo. Bien. Entonces voy a hacer la siguiente conjetura. Voy a extraer del sector 73, sector 73, 31 sectores en adelante. Como esto, de la siguiente manera. Voy a dirigirme a unidades de datos. Número de sector donde voy a iniciar, 73. Y a partir de ahí voy a extraer 31 sectores. Y hago clic en View o Ver. Lo voy a mostrar en hexadecimal. Y aquí vamos desde el sector 73 hasta el 103. Voy a extraer todo eso a un archivo. Y si es consistente, bueno, será el archivo JPG el cual estamos buscando. Simplemente hago clic aquí en Export Contents o exportar contenido. Lo voy a exportar. Le voy a cambiar de nombre a JPG. Voy a dirigirme a la carpeta en cuestión. Y aquí pueden ver el archivo extraído. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el archivo JPG extraído. Y bueno, ahí dice algunas cosas relevantes para el caso en realidad. ¿Sí? Esto sería una evidencia de en verdad esta persona tiene relación con este tipo de ilícito. ¿Sí? Esta es una guía, según esta es su guía mensual para la mejor, bueno, para la mejor planta. ¿Sí? Aquí dice, el vendedor y fumador es Jimmy Jungle. Bueno, con este dato de Jimmy Jungle, nosotros podemos analizar entonces otro archivo, el cual tiene por nombre justamente esto, ¿sí? Me dice bueno, this month feature, el cultivador del mes y fumador y fundador es Jimmy Jungle. Entonces, vamos a analizar otro archivo. Veamos. File Analysis. Aquí hay un archivo Jimmy Jungle. Bueno, hago clic en este archivo. Noten lo siguiente, está en color rojizo. Significa cuando está en ese color rojizo, el archivo ha sido eliminado. Y como pueden ver aquí en la parte intermedia, Autopsy está en modo de recuperación de archivo borrado. ¿Sí? Cuando un archivo es capaz de ser recuperado por Autopsy, Autopsy lo va a recuperar. Entonces, este archivo supuestamente fue eliminado, pero pueden ver aquí, Autopsy fue capaz de recuperarlo. Ahora, en cuanto a esta información presentada en la parte intermedia, es información relacionada a los metadatos, pero incluidos dentro del archivo. Los metadatos, para el caso de archivos doc, pueden incluir información sobre cuál es la versión del programa utilizado, cuántas páginas, cuándo fue la última vez que se modificó, cuántos párrafos, cuántas letras, cuántas páginas, la última vez en la cual se imprimió, y otro tipo de información bastante útil para temas forenses. Eso aparte de los metadatos a nivel de sistema de archivos. Ahora, para realizar la recuperación de este archivo, podemos ir a la opción de metadatos a nivel de sistema de archivos, es muy diferente. ¿Sí? Entonces podemos ver entrada, .doc, y el número de sectores en el cual está almacenado. Ahora, para el caso de este archivo,
Este archivo, según me indica, tiene un tamaño de 20.480 bytes. ¿Cuántos sectores necesito para almacenar esa cantidad de bytes? Hago la división. 40 sectores. Contamos los sectores aquí presentados, van a ser precisamente 40 sectores. Entonces yo tengo la capacidad aquí de hacer manualmente la extracción tal y como lo hice para el archivo JPG o sencillamente exportar el contenido directamente con este botón. ¿Por qué? Bueno, el archivo está completo, los metadatos, la información de los metadatos no está corrupta según el análisis y es factible de recuperar este archivo. Entonces puedo hacer export contents, este contenido. Puedo dar en un archivo y le coloco extensión doc. Ya está recuperado. Y aquí está el archivo. Lo voy a visualizar. Ya está la información. ¿Sí? Ahí está la información. Entonces, aquí habla, bueno, ha hecho una portada al estilo de un magazine. Dice, gracias por enviarle la portada. Le pregunta sobre un tema de las semillas de esta planta, sobre el crecimiento, mencionar a un país. Estos chicos me dicen, mencionan sobre el tema de la adicción a esta planta, no pagan de comprar, etcétera, etcétera. Entonces, además les dice, y esto también es importante, en realidad todo es relevante, pero para el propósito de la demostración me dice, te he enviado un correo donde expongo el cronograma el cual está utilizando y esto le ayudará, según él cree, a no ser predecible. Le consulta, por favor, dime lo que piensas y para abrir este archivo utiliza la misma contraseña la cual esta persona le envió. ¿Sí? Entonces aquí tenemos más evidencia contra esta persona. Entonces menciona un cronograma, un schedule. Bien, entonces si analizamos nuevamente el sistema de archivos, aquí, File Analysis, tenemos un archivo de nombre Scheduled Visits. Hacemos clic allí, Display, y bueno, está en visual, lo visualizamos en hexadecimal. Ahora, pueden ver ustedes aquí, el identificador inicial, aquí, estos códigos hexadecimales 504B, identifica un archivo comprimido, un zip. Ustedes deben de conocer entonces, es factible hacer un archivo zip autodescomprimible. Estos archivos zip autodescomprimible tienen la extensión exe. Entonces sí es consistente en este caso. Si visualizamos sus metadatos a este punto, vemos lo siguiente. Bueno, no hay nada incongruente. El tamaño es de 1000. ¿Cuántos sectores necesitamos para almacenar 1000 bytes? 2 sectores. ¿Sí? 2 sectores serían 1024 bytes, es decir, sobre espacio. Muy bien, entonces vamos a extraer esos 2 sectores, los cuales, según esta información, constituyen o es donde se almacena el archivo schedule visits exe. Export contents. Le voy a la extensión zip. Y en este caso, bueno, lo voy a ejecutar en modo consola. ¿Ok? Esta descompresión del archivo zip me permite exponer cierta información. Hay aquí, según este mensaje de la herramienta para descomprimir, no se ha encontrado, según este mensaje, una firma de directorio, de final de directorio central.
Me dice, ya sea esto es debido al archivo, no es un archivo zip o constituye un archivo zip por partes. Bueno, según yo verifico, utilizando mi análisis a nivel hexadecimal, sí es un archivo zip por la cabecera. Entonces, puede constituir parte de un archivo zip dividido. Como no voy a ir por ese lado de se trata de un archivo zip por partes, entonces voy a inferir se trata de un archivo zip incompleto, es decir, no tengo el archivo zip completo. Entonces, voy a realizar una búsqueda, en realidad, voy a visualizar los siguientes. Desde el sector 104 voy a visualizar, desde el sector 104, si otros sectores en adelante están asignados. Y voy a inferir entonces estos otros sectores a continuación del 104, 105, 106, si lo hubiera, van a ser parte de mi archivo zip. Entonces voy a ir aquí a unidades de datos. Voy a hacer clic en Allocation List, lista de asignación. Aquí me va a mostrar cuáles sectores están asignados y cuáles no. Me dirijo al sector 104 y pueden ver ustedes aquí. Desde el 104 hasta el 108 están asignados. Mi inferencia será, todos estos sectores corresponden al archivo zip. Simplemente voy a verificar esta inferencia la cual estoy haciendo. Entonces voy a decir, desde el 104 voy a extraer 104, 105, 106, 107 y 108. 5 sectores. Hago clic en View. Y esto es todo el zip. Vamos entonces a exportar todo este contenido. Le voy a colocar extensión zip. Ya está. Esto lo voy a extraer con la interfaz gráfica. Aquí tengo el archivo zip. Muy bien. Entonces, aquí puedo ver yo el archivo, pero cuando quiero abrir o visualizar el archivo, tiene una contraseña. Muy bien, a este punto podríamos utilizar una herramienta, por ejemplo, para tratar de adivinar la contraseña. John the Ripper es una herramienta para romper contraseñas o tratar de romper contraseñas, ¿sí? Entre las funcionalidades de John the Ripper está la capacidad de tratar de romper contraseñas de archivos PDF. Podríamos utilizar esa opción. Podríamos también utilizar lo siguiente. Recuerdan este punto de, eh, permítanme, eh, ¿sí? ¿Recuerdan estas cadenas de caídas? Bueno, podríamos también utilizar esta información de las palabras, aunque tendríamos que trabajar y crear una lista de palabras en base a estas extraídas, podríamos intentarlas como posibles contraseñas, ¿correcto? Esa es una, tratar de utilizar estas palabras claves como posibles contraseñas. Ahora, según la información extraída, nos dijo, cuando leímos el documento, el doc, la contraseña se encuentra o ya había sido enviada y es la misma la cual la persona a la cual está escribiendo ya conoce, ¿sí? Entonces, podemos hacer el siguiente análisis también. Voy a abrir con una editora hexadecimal el archivo, veamos, el archivo cover page, el cual es este. Este es un hexadecimal muy sencillo también de utilizar. Aquí está.
Aquí está. Entonces, con este editor hexadecimal nosotros podemos ver, por ejemplo, el inicio del archivo JPG. Vamos a recorrer el archivo. Cuando recorremos el archivo, nos percatamos de lo siguiente. El archivo finaliza aquí. FF de 9. El archivo JPG finaliza allí. Recuerden, el archivo ocupaba 30.4 sectores, es decir, el último sector, el sector 71, no lo ocupa totalmente. Ahí aparece un concepto el cual es el espacio residual o el espacio de holgura. Y en ese espacio de holgura, el cual sería desde aquí aproximadamente, ¿sí? Se muestran estos datos. Hay un dato aquí, ¿correcto? En ese espacio en el cual no se ocupa totalmente datos del archivo JPG, se guarda un PWD con el texto good time. PWD, bueno, suena a password, ¿sí? O se puede entender como password. Entonces, según los indicios del caso y de la evidencia la cual estamos obteniendo, probablemente esta sea la contraseña. Vamos a revisar esto y vamos a abrir, a ingresar la posible contraseña, password, good times. La contraseña no se muestra, claro está, pero créame, he escrito good times y ahí está el archivo. Sí, es un archivo XLS precisamente con el cronograma de esta persona, la cual, según decía, lo hace para tratar de no ser predecible, es decir, alguien no pueda predecir cuándo está yendo hacia las escuelas o colegios para vender esta droga a los estudiantes. Y ahí está detallado los días, los meses, los colegios a donde va esta persona a vender la droga. Entonces, hemos tenido evidencia, hemos conseguido la evidencia, esto lo plasmamos en un reporte, lo presentamos a las autoridades pertinentes, quienes solicitaron la investigación, y bueno, ellos se encargarán de cursar las denuncias respectivas y bueno, condenar a la persona en caso se llegue a realizar. Bien, entonces, mediante esta demostración, como una referencia como autopsia, les ayuda a realizar diversos procedimientos del análisis forense. En el tema del análisis forense no solamente es esta fase, hay una fase de identificación de evidencia, captura de evidencia, el análisis, el cual hemos hecho un ejemplo ahora mismo, luego viene la fase donde reportamos todos los hallazgos y bueno, también podemos realizar una presentación del mismo. Autopsy tiene diversas funcionalidades. Yo les he mostrado aquí algunas muy puntuales. Yo les invito a explorar esta herramienta, es open source, software libre, simplemente descargarla, configurarla y utilizarla para analizar sus casos. Y recuerden esto, las herramientas no son automáticas, es decir, no van a realizar el análisis por ustedes, no van a decirles esta persona es culpable o esta persona es inocente. Ustedes deben utilizar la herramienta basándose en sus conocimientos para realizar la investigación. De hecho, las herramientas permiten automatizar procedimientos, pero no al nivel de decir, oye, esta persona es culpable o esta persona es inocente. O sea, todavía no llegamos a ese punto. Entonces, tenemos diversas funcionalidades de autopsy. Afortunadamente, se ha actualizado de SleuthKit, el conjunto de herramientas sobre el cual funciona Autopsy. Muy recientemente se actualizó nuevamente este kit de herramientas, por lo tanto está totalmente en vigencia. Afortunadamente, este es un gran proyecto y en modo consola se pueden utilizar las herramientas bueno, se pueden utilizar todas las herramientas de SleuthKit, solo para tener una idea, muestro aquí. Si la memoria no me falla, y creo que sí, permítanme un segundo. Déjenme ubicar dónde está. ¿Dónde está? El directorio. A ver si recuerdo. No.
Bueno, si alguien tuviera una consulta o pregunta, por favor me la va formulando ahora mismo. A ver. Ah, aquí están las herramientas de autos. Sí, pues tiene diversas herramientas. Perdón, estas herramientas son desde SleuthKit. De SleuthKit son herramientas en modo consola. Y Auto sí permite utilizar estas herramientas mediante la interfaz visual, la cual se ha detallado. Pero todos estos procedimientos, utilizando la interfaz visual, pueden ser realizados a nivel de consola con este conjunto de comandos, los cuales ustedes ven ahí. Cada comando, el cual ven allí, es todo un mundo de opciones para realizar una gran cantidad de procedimientos. Es una herramienta muy poderosa para el tema de análisis forense. Yo los invito a utilizar esta herramienta, es espectacular para este tema de análisis.